¿Qué tal, queridos amigos? Bueno, sed muy bienvenidos todos porque ayer, en una legendaria noche, España conseguía la victoria frente a Francia en un partido que la verdad es que no sorprendió a nadie, hay que decirlo. España está siendo la mejor selección de la Eurocopa y como digo, si es así, se dice y no pasa absolutamente nada. España está, repito, siendo la mejor selección de la Eurocopa, lo demostró anoche, se ha cepillado a Alemania, se ha cepillado a Francia y probablemente se va a cepillar a quien llegue a la final. Prácticamente se puede llamar como se llame, como si le ponen a Brasil o Argentina, porque ahora mismo España es una selección que, os guste o no os guste, está muy en forma y desde luego está demostrándolo en el campo, en el terreno de juego, donde sinceramente creo que hay una superioridad muy clara con el combinado de Luis de la Fuente con respecto a cualquier otra selección. Y lo siento mucho, pero yo no soy ningún super patriota, ya lo veis aquí por las banderas, tampoco soy un grandísimo apoyador de la selección nato ni nada parecido, pero cuando las cosas hay que reconocerlas, se reconocen y no pasa absolutamente nada. Se dice y ya está, porque eso es de ser también buen madridista. El hecho de que no seamos fanáticos es lo que nos diferencia del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo. Si un madridista tiene que decir que la selección está bien, se dice, como digo, y no pasa nada. Sin embargo, dentro de lo que ocurrió ayer, hay algo que al Madrid y al madridismo le alerta muchísimo más. Por lo menos a mí. Y es la situación física de Mbappé. Ya no es solo las lesiones, no es solo la nariz, no es solo la espalda. Seguramente dolores en todos los lados del cuerpo. Es el pobre fitness, la muy pobre forma física que tiene actualmente y que está demostrando Kylian Mbappé, que honestamente no está a la altura de ser un gran campeón. Y ayer precisamente las críticas se vertían en Twitter, donde mucha gente, muchos madridistas concretamente, decían que este Mbappé no es nuestro Mbappé. Este Mbappé está realmente mal y lógicamente necesita una preparación y una puesta a punto total por parte de Pintus. Pero claro, para mucha gente el problema es que no se sabe si esto va a ser un jugador recuperable o no. Porque para muchos, de hecho, el jugador desde el Mundial de Qatar no ha sido nunca el mismo. Daos cuenta de que Mbappé ha estado desarrollándose en la Liga Francesa, donde realmente no sabes si tienes un nivel competitivo a la altura o no. O sea, creemos todos que es un magnífico jugador, eso por supuesto, pero luego por otra parte hay veces que te deja dudas a nivel de si está realmente en forma, a nivel de si va a estar a la altura en el Real Madrid, que por supuesto dentro del Real Madrid los compañeros ya le van a aupar, le van a alzar, porque dentro del Real Madrid prácticamente todo el mundo sube, porque tiene un gran grupo alrededor. Pero el problema es que Mbappé se supone que tiene que ser el definitivo, el que de alguna manera te desequilibre los encuentros y el que marque la diferencia, porque el proyecto en teoría se tenía que construir en torno a él. No creo que ahora sea así, en el sentido de que yo creo que el Real Madrid ya ha cambiado un poco de mentalidad, pero en cualquier caso hay mucha preocupación. Y lógicamente la primera viene de él mismo, ¿vale? Ayer Mbappé, después del partido, explotaba contra sí mismo y reconocía su muy pobre nivel, su bajo nivel de forma y por supuesto Deschamps también, ¿vale? Ayer decía que él había sido parte responsable del fracaso de Francia. Decía, he sido un fracaso, mi Eurocopa 2024, un fracaso, autocrítica brutal de Kylian Mbappé. Lo vamos a ver, lo vamos a escuchar, mejor dicho, os lo voy a ir traduciendo porque estas imágenes creo que sí que tienen derechos de imagen, pero lo vamos a escuchar. Ils ont bien joué, nous on n'a pas été bons et donc ils ont fait un meilleur match que nous. Donc Han jugado mejor que nosotros, así que se clasifican y nosotros nos marchamos, eliminados. eux vont en finale et nous on est éliminés. Là, c'est la réalité du football. Es la realidad del fútbol. Le han preguntado también qué ha pasado con la máscara. Non, avant le match, on a pris comme ça. Antes del partido lo he decidido, estaba harto de la máscara, le pregunté al médico. Es que este es otro problema, ¿vale? Este es otro melón que vamos a tener que abrir, porque lógicamente teniendo en Madrid acceso a determinada tecnología, como nos decía Andrés Martínez, de todo lo que pasa, obviamente él tiene que jugar de otra manera. O sea, no puede venir con una máscara que es un mamotreto que lógicamente le impide hacer de cualquier cosa. J'en avais ras-le-bol du masque. J'ai demandé au doc si je pouvais. Il m'a dit que c'était moi qui décidais. Et Dice, le pregunté al médico si podía y me ha dicho que yo decidía, así que así lo he hecho. donc voilà, c'est. Comment tu juges ta compétition, Kylian? Bah, ¿Cómo evalúas tu competición? Ahí venía la pregunta clave. elle est difficile, elle est ratée. Es complicado, ha sido un fracaso, el equipo y yo teníamos el objetivo de ser campeones. On avait l'ambition d'être champion d'Europe, j'avais l'ambition d'être champion d'Europe, on l'est pas. Donc à partir de ce moment-là, No lo vamos a ser, así que a partir de ese momento es un fracaso. c'est une compétition ratée. Mais c'est le football, il faut passer à autre chose.
Pero es el fútbol, hay que pensar en otra cosa. El año Je pasado pense que voilà, l'année elle a été longue, donc je vais aller en vacances me reposer, ça va faire beaucoup de bien las vacaciones me van a venir bien y volver más fuerte. Esto es otro punto y en el que hizo hincapié en el hecho de volver más fuerte el año que viene. essayer de revenir très fort. C'était physique, c'était psychologique pour ¿Ha sido difícil a nivel físico, psicológico, a nivel personal para ti? toi au niveau personnel? Non, je pense que c'était tout quoi. Ha sido un poco de todo, el fútbol no hay que complicarlo en exceso, lo haces bien. Après, au final, le football, des fois, il faut pas trop le compliquer. Hein. T'es bon ou t'es pas bon, voilà. O no lo haces bien. Y yo no he estado bien y volvemos a casa, es sencillo. Bueno, pues ahí teníais las palabras de un Kylian Mbappé que lógicamente se mostraba muy autocrítico y además yo creo que con toda la razón del mundo porque honestamente creo que ha dejado pues una sensación, como digo, yo diría que ha dejado bastantes dudas o incluso más dudas en el madridismo que en la selección francesa, porque lógicamente todos esperamos, como digo, que fuera el gran campeón y sin embargo, bueno, pues no fue así. Luego, por ejemplo, aquí estaba la otra imagen que en mi opinión es aterradora en el sentido de cómo salía Mbappé en el momento en el que España se clasificaba y se pitaba el final del encuentro. Ya lo veis ahí que el jugador se revolvía y se marchaba directamente al banquillo sin apenas establecer contacto con absolutamente nadie más de la selección española a nivel de saludos, felicitaciones, absolutamente nada. Se marchaba al banquillo directamente porque obviamente no estaba nada contento y él se sabía muy responsable porque había muchas miradas puestas en él y lógicamente todo este tipo de expectativas cuando al final no se cumplen, al final lo que ocurre es que la gente se revuelve contra ti y él lo sabe perfectamente, entonces bueno, pues en ese sentido va a tener que mejorar mucho, pero no era solamente él el que se criticaba, sino que además también Deschamps dejaba muy claro que efectivamente no había sido la mejor Eurocopa ni el mejor partido de hecho del propio Kylian Mbappé. Deschamps decía que bueno, que no había sido su partido, pero que no quería buscar excusas en ello. Lo cierto es que Deschamps es, cuidado, un entrenador que a día de hoy, un seleccionador, está muy cuestionado, ¿vale? Hay mucha gente que dice que su ciclo debería haberse quedado en más o menos que en Qatar, cuando al final tenía que haberse marchado, o sea, y no haber continuado. De hecho, mucha gente decía que ahí es cuando Zidane tenía que haber tomado de alguna manera las riendas del equipo. Yo no sé hasta qué punto, pues tampoco sigo mucho a la selección francesa, pero que Deschamps tenía que haber terminado ahí. Pero en cualquier caso, el seleccionador, como digo, bueno, pues de alguna manera también es verdad que reconocía que Mbappé estuvo debajo o por debajo del nivel que se esperaba de él. Eso por supuesto, aunque luego decía no busco excusas de Sams. Mbappé estuvo por debajo hoy y valoró la derrota y eliminación de Francia. Parece que luego también se apoyó en el apoyo, valga la redundancia, que tiene del presidente de la Federación Francesa para continuar, pero veremos a ver lo que pasa. Decía, no voy a dar responsabilidad a los jugadores, la responsabilidad es mía. Al fin de la temporada que tuvieron, Mbappé tuvo un traumatismo en la nariz, incluso llegamos a las semifinales con una España que ha estado genial. Kylian estuvo un poco por debajo también. No busco excusas. Comenzamos la preparación y no tuvimos a Tchouaméni. Rabiot se lesionó, Upamecano llegó en condiciones difíciles, en fin, bla, bla, bla. Todo este tipo de cosas que se hacen cuando uno pues ha perdido. Entonces, ahora ya con todo hecho, cuando todo el mundo está esperando que lógicamente Mbappé vuelva al Real Madrid y para recibirle ya con los brazos abiertos, que eso por supuesto no hay duda de ello. Lo cierto es que lo que queda un poco por ver es cuál va a ser el plan del equipo blanco con un jugador que, como digo, a pesar de ser, pues si no el mejor del mundo, uno de los mejores del mundo, lo cierto es que está ahora mismo en el ojo del huracán por su forma física. O sea, han pasado de hecho algún vídeo por ahí de él, me parece que es en el Mundial de Rusia, no recuerdo exactamente cuándo, pero vamos, año 2020, se le veía mucho más afilado, parecía una espada súper veloz, mucho más fino, mucho más sharp, como se dice en inglés, más afilado. Y desde luego es un jugador completamente distinto. O sea, no tiene absolutamente nada que ver este Mbappé con ese Mbappé. Entonces yo sinceramente creo que aquí tenemos que hacer todos examen de conciencia de que es un jugador que tiene muy buena pinta, lógicamente, pero con el que hay que trabajar. Hay que trabajar con él. O sea, Pintus se tiene que emplear a fondo. Vamos a ver hasta qué punto se le da bien. Vamos a ver hasta qué punto saca lo mejor de él, porque obviamente ha venido para eso. Pero honestamente, Mbappé necesita, yo diría por lo menos un mes de vacaciones. Es que no le veo menos. O sea, nariz, espalda, las piernas tienen que estar reventado. Lo ha jugado todo. 7 campeonatos tienen que disputar ahora por delante con el Real Madrid. Son una auténtica locura. Una auténtica locura. Entonces, de verdad, en este sentido vamos a pensar todos, vamos a rezar, ¿vale? Para que al final se cumpla y vaya todo bien, para que Pintus obre el milagro, que yo creo que de hecho tiene que obrarlo, porque en definitiva va a tener bastante trabajo. Y en ese sentido, bueno, yo creo que todo el madridismo está esperando que el jugador triunfe, por supuestísimo. Nadie quiere el mal de Mbappé porque sería el mal para el Real Madrid, pero es verdad que hay muchos madridistas a día de hoy que son escépticos
con el rendimiento que puede dar Kylian Mbappé si no se pone realmente en forma y si no se pone al tiro y si no se pone de alguna manera, ¿cómo diría?, en el nivel que el madridismo espera de él por el jugador que se ha fichado, ¿vale? Porque en la mente y en la retina del madridismo está ese jugador que en su momento llegó a valer 200 millones de euros. No lo olvidemos. O sea, las expectativas que hay con este jugador son brutales. O sea que más vale que no se olvide, más vale que lo tengamos todos en cuenta y que pensemos que efectivamente Mbappé puede llegar y mejorar muchísimo, porque de otra manera la gente le va a arrear palos como en la vida. Y ya sabéis que el público del Bernabéu no se casa con nadie. Vamos a ver qué pasa. Y luego también tenemos que comentar algo al respecto de Lenny Yoro, que aunque es un jugador que está prácticamente, en mi opinión, fichado para el Real Madrid, o sea, no creo que haya más historia, lo cierto es que ayer nos sorprendían con una noticia en la que decían, como ya sabéis, que el United se había metido en la carrera por el jugador y que de hecho ofrecían hasta 60 millones de euros. Aquí lo bueno y el motivo por el que a lo mejor no tenemos que, o no debemos de hecho alarmarnos, es que el jugador quiere venir al Real Madrid y aquí no hay vuelta atrás, ¿vale? O sea, el jugador quiere ser blanco, quiere jugar en el Real Madrid y esto es lo que ayuda al equipo blanco a poder estar tranquilo en este sentido. Pero es verdad que el Madrid, habiendo ofrecido nada más que 20 millones, que es lo que se dice que ha ofrecido como mucho, que probablemente termine pagando 30 o 40, lo cierto es que no se va a dejar amedrentar por un United que solamente tiene el dinero. Para ellos, por desgracia, la parte reputacional ha caído hasta el suelo, ha caído a plomo y lógicamente Lenny Yoro no ve un proyecto en el Manchester United y precisamente por eso es por lo que muy probablemente les diga que no o directamente si es que acaso se molesta en contestarles, que esa es otra, ¿vale? Dice que en un principio pues en Manchester United podría aceptar la propuesta, tiene miedo de no poder vender al jugador este verano, el Lille en este caso, todo este tipo de cosas, pero esto no va a ocurrir porque el Madrid lo tiene bien encarrilado, bien atado y siempre y cuando el Lille entienda que hay una lógica dentro del precio que van a pedir, el Real Madrid va a estar ahí para pagarlo, o sea, el Real Madrid va a estar lógicamente para decir, mira, ¿qué quieres? 30, 40, 40 más variables, 45 más variables, lo que sea, vale, ahí vamos a estar, o sea, no nos pidas 70 kilos como pedían o 60 kilos porque es una burrada y eso que el Madrid al final va a pagar un poco más porque se le ha ido Nacho, por el tema de Rafa Marín, por la lesión de Alaba y todo ese tipo de cosas y le urge un poco más, si no desde luego el Real Madrid no se vuelve loco con Lenny Yoro y lo deja para el año que viene, pero bueno, en principio parece que la cosa va por ahí, o por lo menos que el tema del United no le asuste a nadie porque no tiene pinta, vamos, es que el United a día de hoy no asusta a nadie porque es un equipo que no va a ningún sitio, o sea, no tiene ningún tipo de proyecto, no tiene ningún tipo de reputación y los futbolistas lo saben, los futbolistas no se quieren ir a un club simplemente por dinero, se quieren ir a un club donde haya un proyecto y no ser auténticos perdedores porque es ahora mismo un club en el que, bueno, pues por muy bueno que seas te van a convertir en un perdedor. No sé si podría decir lo mismo del Milan, que por cierto podría querer a Arda Güler, esto es lo que afirma al menos Miguel Serrano en OK Diario, dice el Milan quiere repetir con Arda Güler la fórmula Brahim, el Milan quiere llevárselo cedido a Arda Güler este mismo verano, el Real Madrid y el jugador han rechazado una docena de propuestas para la salida de Güler, que tiene decidido quedarse a las órdenes de Ancelotti. Yo personalmente creo, por todo lo que he leído, por todo lo que he escuchado, por todo lo que me ha llegado, que el jugador efectivamente se quiere quedar en el Real Madrid y que no hay tutía, o sea que no es una cosa que vaya a elegir, o sea el jugador se quiere quedar en el Real Madrid porque cree y entiende que puede tener oportunidades y más en un año en el que tenemos 7 competiciones y donde va a haber rotaciones y donde va a haber descansos y lógicamente él puede tener una oportunidad también, pero es cierto que Arda Güler yo creo que al igual que hizo Brahim Díaz en un Milán podría destacar muchísimo y eso siempre es tentador, ¿vale? Porque en el Milán vas a tener una repercusión, vas a ser el líder de un gran equipo, es verdad que los equipos italianos ahora mismo no son la panacea, pero sí que es verdad que siempre te dan un montón de repercusión y Arda Güler sabe perfectamente que efectivamente podría ser o convertirse en un gran jugador también en el Milán para volver con muchos galones al Real Madrid exactamente igual que hizo Brahim Díaz, pero honestamente creo que este no va a ser el caso porque, como digo, de lo que se dice, de lo que sale dentro del Real Madrid, en un principio no hay idea alguna de vender ni ceder a Güler. Güler es un jugador que se queda en el Real Madrid, Güler es un jugador que ha nacido para estar en el Real Madrid según la directiva y por tanto no nos vamos a volver locos con las ofertas que puedan llegar de fuera, con lo que nos puedan traer de fuera, porque en definitiva no son ahora mismo jugadores que uno entienda puedan ser de alguna forma o de algún modo jugadores que puedas vender o ceder o lo que sea. Así que en un principio nos vamos a quedar con Güler. El jugador seguramente va a tener muchas oportunidades en el Real Madrid este año de destacar, estoy segurísimo de eso, sobre todo porque Rodrigo no está precisamente por su mejor momento y le podría comer la tostada, pero como digo, siempre habrá que esperar y ver a ver si funciona.
Luego tenemos que seguir un poquito con el mercado de fichajes, porque efectivamente ahora mismo entre el Real Madrid y el Arsenal se puede estar desarrollando algún tipo de relación que vaya al respecto de algunos de los jugadores que pueden interesar. A ver, han comentado por ahí que a Arteta le podría cuadrar la llegada de Rodrigo. Hombre, evidentemente no digo yo que no, porque Rodrigo vendría a elevar muchísimo el nivel del Arsenal, eso está claro. Además, creo que es un equipo en el que Rodrigo obviamente tendría un papel muy importante, pero claro, otra cosa es que al propio jugador le pueda convencer o le pueda parecer bien el hecho de irse a un Arsenal donde sabe que va a estar entre los 3, 4, 5 primeros, diría yo, no favoritos para ganar la Premier, menos favoritos para ganar una Champions o una Europa League o lo que sea, pero que es verdad que allí sí que podría tener un papel principal, ¿vale? Pero luego hay otro jugador que sí que puede terminar por allí, que es Lunin, ¿vale? Porque parece que el Arsenal sí que ha ofrecido mucha pasta por Lunin. Entonces, cuando ya tienes a un equipo Premier tipo Arsenal, ¿vale? Que está detrás de un jugador tuyo, es algo importante y es algo serio y es algo que de verdad hay que tomar efectivamente como algo que puede ser. O sea, yo sí veo a Lunin en el Arsenal. Otra cosa es que termine, ¿vale? Parece ser que ha habido una cumbre entre Jorge Méndez y Florentino para ver o tratar el tema de la situación del portero ucraniano y que seguramente a lo mejor termine sucediendo. Pero claro, ¿va a ocurrir al final o no? Depende, yo creo, de Lunin. O sea, Lunin va a ser el que tenga en definitiva la última palabra porque al final lo de estar a la sombra de Courtois le puede gustar o no gustar. Pero es algo que depende completamente del Real Madrid. En un principio yo creo que se quedaría encantado con él, en el sentido de que al final es un buen portero, pero él tiene que decidir si quiere pasar los próximos años a la sombra de Courtois, porque Courtois sabe perfectamente que tiene el número uno, que no lo va a soltar, que no se lo va a quitar, y como digo, depende mucho de él. Es verdad que Jorge Méndez lo ha estado viendo, no sé cómo estarán las negociaciones, pero es verdad que con el Arsenal sí que puede haber fuego con el tema de Lunin. Entonces vamos a estar todos muy pendientes, vamos a estar atentos porque al final, si hay un equipo por lo visto que está haciendo más por el ucraniano es el Arsenal. Es verdad que el Eurocopa como que ha rebajado un poquito el hype con Lunin y que a lo mejor había otros equipos que le estaban considerando y a lo mejor después de sus actuaciones con Ucrania como que se han quedado un poco dubitativos. Pero el Arsenal sí que parece que puede ir adelante. Entonces, bueno, vamos a ver si efectivamente ese es el destino de Lunin. Vamos a ver si se confirma porque por lo visto todos los reportes que salen de Madrid van en la dirección de que Lunin se va. Así de claro. Ya digo que puede ser o no ser, pero bueno, oye, vamos a esperar a ver que efectivamente si se cumple o no se cumple, si el jugador prefiere quedarse o por el contrario prefiere marcharse. El Madrid lógicamente pediría pues un dinero, yo entiendo que 20-25 millones podría ser una salida interesante y si no pues se tendrá que quedar a cumplir el contrato obviamente. Si el jugador entiende que le puede disputar el puesto a Courtois, pues que se lo intente disputar, que lógicamente lo tiene difícil y luego ya también dependiendo de lo que haga el Unión o no o si ocurrirá con Kepa, que es de alguna manera el tercer implicado en todo esto. Tenía una oferta de Arabia, pero ahora parece que el Madrid, si efectivamente se va al Lunin, a lo mejor se lo queda. O sea que todo esto vamos a tener que analizarlo con bastante detalle para ver qué ocurre. Luego, importante, el señor Gareth Bale y la prensa, la relación de siempre, esa malísima relación que siempre tuvo Gareth Bale con la prensa, pues ayer el jugador galés habló precisamente del tema y comentó por qué cree que a lo mejor la prensa española y él nunca se llevaron bien. Gareth Bale comentaba precisamente ayer, y además lo hacía a micrófono abierto, que quizá esa mala relación vino precisamente porque la prensa española esperaba mucho más de él, es decir, que les filtrara cosas, que estuviera más cerca, que de alguna manera estuviera en todos los lados, en todos los eventos para poder preguntarle, sacar la información y sin embargo no ocurrió, ¿vale? Cito literalmente, probablemente una de las principales razones por las que la prensa en España era tan mala conmigo era porque no les atendía. Firmas como Galáctico y esperan que estés en todos lados y yo era todo lo contrario. Es verdad que no era un tipo de un perfil muy alto, no era un tipo de un perfil público demasiado excesivo, mucho menos superlativo y esto probablemente le reventó a más de uno que no pudo obviamente estar en donde a él le hubiera gustado estar. Es decir, formando parte del entre comillas equipo Bale para sacar todo tipo de información del Real Madrid, porque en definitiva ese es el fin de la prensa, ¿vale? O de los periodistas. Entonces, en este sentido, creo que efectivamente él tuvo detalles que no debía haber tenido. Él es verdad que tuvo cosas que no debía haber hecho, gestos que no debía haber hecho, por supuesto, porque no estuvieron bien de cara a la afición del Real Madrid. Pero luego por otra, porque al final intentando librar esa batalla con la prensa terminó
casi colateralmente insultando a muchos aficionados del Real Madrid en muchos gestos. Pero lógicamente también es verdad, por ejemplo, me refiero a gestos, porque mucha gente dice, no, es que fue un montaje de la prensa. No fue un montaje de la prensa. Él hizo cosas que no debía haber hecho, como irse antes de terminar los partidos, una falta total de respeto a sus compañeros, se marchaba literalmente antes de los partidos, lo que no hacía absolutamente nadie. Pero también es verdad que la prensa lo magnificó y aprovechó para darle 5.000 palos que no se merecía tampoco. Porque para nosotros Gareth Bale es un jugador que quedó ahí precisamente por las Champions, por sus goles definitivos en las finales, contra el Liverpool por ejemplo, y ya está, y no hay más drama. Se fue y ya está. Pero es verdad que la prensa sí que intentó hacer lógicamente pues todo tipo de encaje de bolillos para sacar las cosas de quicio y volver a todo el mundo loco. Pero eso es parte del juego de la prensa y yo creo que el propio Bale lo sabía. Y lo sabía perfectamente. Así que bueno, pues en este sentido es la historia de siempre de la prensa, que hay que tomárselo con filosofía porque en definitiva pues es que es lo que hay y es de lo que se vive, o sea, del morbo, del salseo y de todo este tipo de cosas. Y por cierto, pasamos ni más ni menos que a otro perfil público, a otro jugador del Real Madrid que ha alzado la voz precisamente por el hecho de haber hecho una muy mala Copa de América, pero que es un detalle que en definitiva habla muy bien de él como líder de un equipo, y me estoy refiriendo ni más ni menos que a Vinicius Junior, que ha alzado la voz para asumir responsabilidades en la eliminación de Brasil, ¿vale? Ayer Vinicius publicaba una carta abierta con respecto a la eliminación de su selección y lógicamente se aupaba los galones o se subía a los galones precisamente diciendo he sido o pedía perdón. Bueno, vamos a ver por aquí decía se acabó la Copa América, es hora de reflexionar, saber lidiar con la derrota. La sensación de frustración vuelve a surgir otra vez en los penaltis. Fallé en conseguir 2 tarjetas amarillas. Fallé. Ya, bueno, no, es que esta traducción está mal hecha. Decía, fallé por hacerme o por ver 2 tarjetas amarillas, vi la eliminación del exterior otra vez, pero esta vez es mi culpa, me disculpo por eso. Se escuchan las críticas y las más duras, créeme, vienen de dentro. Mi viaje por la selección nacional afortunadamente acaba de comenzar. Junto a mis compañeros tendré la oportunidad de reubicar nuestra selección al lugar que se merece. Volveremos a la cima, te amo y estamos todos juntos. En definitiva, este tipo de gestos son los que le gustan al Real Madrid porque en definitiva es un jugador que va a ser en un futuro un grandísimo líder, jugador importantísimo y que seguramente tendrá la oportunidad de coronarse también con Brasil. No hace falta precipitarse, no hace falta anticiparse, no hace falta volverse locos porque ha sido eliminado en una Copa de América, que en definitiva, bueno, pues lógicamente para él es muy importante, para otros no tanto, pero sí que es verdad que a él le gusta dar el 100% en todos los lados. Pero que ya digo, que Vinicius Junior es un jugador que está mentalmente muy preparado, físicamente muy bien preparado y estoy seguro de que al final va a ser un jugador que con su selección también se corone y también se convierta en un grandísimo jugador, pero a lo mejor va a necesitar más tiempo. Que Mundial cada 4 años, Copa América cada 4 años, obviamente no es lo mismo, es mucho más difícil, pero en cualquier caso yo estoy seguro que cuando gane un poquito más de experiencia, Vinicius estará ahí para demostrar a todo el mundo que ha nacido para ser un auténtico líder. Lo que esperamos ahora es que vuelva al Real Madrid en las mejores condiciones físicas precisamente para seguir demostrando que está hecho un auténtico crack y ojalá de verdad, ojalá que así funcione y que así lo veamos todos porque yo creo que va a ser una temporada excelsa, fantástica y maravillosa y ya veréis como al final todo sale a la perfección con él. En este vídeo vamos a hablar del señor Pedrerol y de lo mal que ha quedado con la selección española, porque, como digo, yo no soy quizá el más patriota, yo no soy el que más ve a la selección española, eso por supuesto, pero también sé reconocer que si lo están haciendo bien, las cosas como son, ¿vale? Y que tampoco me gusta hablar antes de tiempo. Pues bien, Pedrerol se ha inflado a hablar antes de tiempo con la selección y a darle palos a Luis de la Fuente hasta que se ha agotado, ¿vale? Bueno, pues lógicamente ayer tuvo que salir y en cierto modo pedir perdón, pero lo vamos a ver ahora, porque antes quiero pasar a un super zasca de Carvajal con el tema del Fútbol Club Barcelona. ¿Y por qué digo esto? Pues porque efectivamente a nivel de fichajes, a nivel de finanzas, un club está bien gestionado no solamente desde el terreno de juego, sino también desde los despachos. Y obviamente cuando le preguntan o le hacen comparaciones a Carvajal con el tema del Barcelona, con el tema económico, con el tema de los fichajes, pues Carvajal ayer se saca un zasca brutal que ha resonado hasta en Tailandia y lógicamente me quería hacer eco de él. Así que vamos a escucharlo y ya veréis que bien nos lo pasamos. No sé si estas imágenes tienen derechos o no. Yo diría que no. Venga, me la voy a jugar y lo vamos a ver todos desde aquí. Me llama la atención un poco que el Barça no deja de sacar a chavales, Fermín, Lamine Yamal, que con 16 años es una estrella. Ah, vale, es el tema de cartera versus cantera.
ya de esta selección. Y por ejemplo en el Madrid cuesta más. O sea, Nacho y Carvajal casi son los únicos que os habéis consolidado en la primera plantilla. ¿Eso tiene alguna explicación? Bueno, al final yo creo que sobre todo la grandísima explicación que tienes cómo está económicamente cada club. Al final, cuando económicamente pues no estás en una buena situación, tienes que sacar pues gente de abajo, ¿no? Es algo lógico. Al final Madrid pues se te pone a tiro Jude, que es de los mejores del mundo y puede y lo tiene que fichar y así es, ¿no? En fin, igual pues el fichaje de Jude le cierra la puerta, por ejemplo, a Sergio Arribas, ¿no? Que este año ha ido a la Almería. Pues es un poco la comparación, pero creo, si no me equivoco, que Real Madrid es el club que más jugadores saca, jugadores de primera división. Entonces, creo que Tomo palo. Es que ya no es solamente que los de la cantera vayan al Real Madrid al primer equipo, es que el Real Madrid saca jugadores de élite en general para todo el mundo. ahí está un poco la diferencia, ¿no? En el nivel de exigencia del Real Madrid y también pues la situación económica que vive cada club. Me llama la atención un poco. Bueno, pues nada, buen palo de Carvajal, que lógicamente tiene bien asumido lo que son los roles e idiosincrasias del madridismo, puesto que nosotros no solamente formamos jugadores para el primer equipo, que normalmente son los menos, precisamente por el nivel de exigencia que hay, sino que la gran mayoría al final termina repartido y absolutamente rellenando a los mejores equipos del mundo, a los equipos nivel élite mundial, porque muchos de ellos se nutren precisamente de nuestra cantera, por lo menos desde luego los que están en la Liga Española, que saben perfectamente que lo que les viene de un Castilla, de un juvenil, de un Real Madrid C, es canela fina, así que menos lobos Caperucita con el tema. Por supuesto, esto no va por Lamine Yamal, que es un pedazo de jugador y estoy seguro que lo va a hacer muy bien y de verdad que le deseo todo lo mejor en su carrera a nivel individual, no al Barcelona obviamente, pero a Lamine Yamal lógicamente que a lo mejor porque es un chaval que está currando, que lógicamente le falta todavía, yo creo que un punto de crecimiento, sobre todo a nivel físico, pero me parece un jugador extraordinario y lógicamente no vamos a hacer aquí, no vamos a decir tonterías, es un buen jugador y ya está, pero la política del Barcelona con la cantera está, en mi opinión, fracasada, está sobrevalorada y honestamente creo que la exigencia del Real Madrid es está muy por delante y muy por encima de la del Fútbol Club Barcelona, y el que no quiera ver esto, pues lo siento mucho, pero es lo que hay. Bueno, el tema del horario de Mbappé, por cierto, importante porque ayer Miguel Merchor de la cadena COPE dejaba otro horario, bueno, que es más o menos el mismo, que es para confirmar que el 16 de julio, si no lo habéis hecho ya, tenéis que estar en el Bernabéu. Hombre, el que pueda ir al Bernabéu y el que no tendrá que estar enganchado aquí a Dr. J, porque lógicamente tenemos que preparar algo especial precisamente para seguirlo, ¿vale? El asunto es que la presentación de Kylian Mbappé va a ser, por lo visto, a las 12 de la mañana. A ver, yo os comento un poco lo que os dije ayer. Hay gente que dice que es a las 7 o que va a ser a las 7. El tema de las 12, de las 7, va a ser esencialmente en función de que para mí, las 12 van a ser el reconocimiento médico, la firma, el acto protocolario con Florentino en el estadio, la rueda de prensa, todo este tipo de cosas yo creo que sí que pueden ser a las 12. Y luego ya por la tarde el jugador se marchará al Santiago Bernabéu ya preparado para recibir a la afición o que la afición le reciba a él. Con lo cual yo personalmente creo que las 12 y las 7 son horas válidas, es decir, que la presentación al final se va a extender probablemente a lo largo de todo el día, o sea, que nadie haga ningún tipo de conjetura rara. O sea, yo creo que simplemente va a estar todo el día liado entre reconocimiento médico, entre firma, protocolo, rueda de prensa, fotos, no sé qué, tal y cual. Es como una boda al final. O sea, es que lo más importante va a empezar a las 7 de la tarde. Así que bueno, pues en ese sentido tampoco hay que volverse loco. Yo creo que el jugador al final será presentado. Hay gente por ahí que dice que a lo mejor no va a llenar el Bernabéu. Cuidado con esto también, porque la gente... Yo lo he notado mucho, o sea, en los vídeos de Mbappé no es el mismo hype que había hace 2-3 años con el hecho de si venía, si no venía, todo este tipo de cosas, que por ejemplo ahora bueno, pues la gente lo ve y tal, pero tampoco es una cosa loca, porque en definitiva el madridismo se ha dado cuenta de que no depende tanto de un jugador, de que Mbappé no es ese jugador que es el nuevo Cristiano, a lo mejor me equivoco, lógicamente, pero yo creo que el fútbol ya ha pasado a otro nivel diferente, por lo menos dentro del Real Madrid, donde se ha consolidado un equipo, ¿vale? Una base coral, donde todos los jugadores son importantes, muy importantes. Entonces, aunque la gente idolatre a un jugador, aunque lo mire en el sentido de decir, hostia, qué gran jugador, qué no sé qué, lo cierto es que el grupo termina siendo lo importante. Entonces yo creo que Mbappé va a llegar en un momento difícil para para relucir de manera individual.
En cualquier caso, se espera mucho de él, eso por supuesto, pero yo creo que no es que vaya a quedar opacado por el grupo, pero sí en cierto modo el grupo no le va a dejar lucir como pudiera lucir, por ejemplo, Cristiano Ronaldo o Messi en el Fútbol Club Barcelona. Y eso que Messi dentro del grupo, lógicamente, era, por así decirlo, lo importante. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver, pero ya digo que a las 12, el día 16 de julio, en teoría, será la presentación de Mbappé. Y bueno, pues la mayoría de la gente estaremos allí, o podremos verlo, estaremos, o lo que sea, ¿vale? Así que todos muy atentos. Y luego ya el tema de Pedrerol, pues quería comentarlo porque, como digo, no se puede odiar gratuitamente. Vamos a escuchar un poco a Pedrerol, no todo, porque es un clip me parece que de 4 minutos, pero que yo creo que retrata bastante lo que ha sido el chiringuito con respecto a la selección española. No pasa nada por decir que el otro día nos pareció a algunos que quitar a Lamine Yamal y quitar a Nico Williams era un error, y que luego le salvó los muebles Mikel con ese gol de cabeza espectacular. No es criticar unos cambios, ir en contra de España, sino es opinar sobre nuestra selección, la que queremos que gane, ¿vale? Y creo que a mí eso de repartir carnés de españolidad es algo que me molesta mucho. Tú eres más español que yo, pero él es menos español porque critica a La Fuente, entonces todos tenemos que decir que está todo bien hecho. Creo que no. Es decir, yo soy del Barça y critico lo que hace mal Laporta o no me gusta de Xavi, pues lo he dicho también. ¿Y eso es ser menos del Barça? O hay madridistas que critican al Real Madrid o a jugadores del Madrid porque lo están haciendo mal. Creo que tenemos que tener espíritu crítico en general, pero en el fútbol y en la vida, y creo que es lo que intentamos en este programa, si no sería muy aburrido. Aquí cada uno damos nuestro punto de vista. Algunos entienden que todo lo ha hecho bien de La Fuente, y yo entiendo que hay méritos de otros que han llevado a que De La Fuente esté consiguiendo lo que está consiguiendo. Y todos vamos a muerte con De La Fuente. Y en su momento, con la lista de convocados, entendimos que faltaban jugadores. Entendimos que decirle a Sergio Ramos que estaba mayor era feo. Entendimos algunos, pero a lo mejor se hace así, ¿eh? Entendimos que era feo. Y que perder la oportunidad de que Brahim juegue con España en los próximos 10 años, que era un error estratégico de Federación Española de Fútbol. Lo entendimos así también. Y que Nacho merecía estar en la selección, lo dijimos también, hasta que faltando 2 jornadas, él le convocó a Nacho. Pero decir eso no es ir en contra de De La Fuente. No, vamos con De La Fuente a muerte. Pero De La Fuente tiene que entender que es, efectivamente, como decía Edu, que en España todos somos seleccionadores, tenemos nuestras opiniones y criticamos. Y nos gusta no criticar, nos gusta referir, ¿no? Entonces, opinamos sobre cosas que ocurren y que nos afectan a todos. Lo fácil sería callarse y decir, qué bien, oye, los cambios fantásticos. No, ¿por qué no podemos criticar? ¿No? A ver, yo hay parte del discurso pero que le compro en el sentido de que efectivamente tú tampoco puedes llegar a lamerle las bolas a todo el mundo, ¿vale? O sea, en el sentido de que todo está bien, todo va a ir bien, porque te conviertes en un Mr. Satan, en definitiva. Entonces es verdad que hay que ser un pelín crítico, sin pasarse, pero sí que hay que decir, bueno, yo esto no lo veo, yo a lo mejor hubiera llevado a este, al otro, pero es verdad que aquí en España eso no existe, o sea, el término medio, o sea, evidentemente no existe, aquí es a machacar al entrenador o a elevarle a los cielos. Ahora mismo Lamine Yamal está en los cielos y yo le diría, cuidado Lamine, porque en cuanto te equivoques, en cuanto lo hagas mal, en cuanto encadenes 2 o 3 partidos malos, te van a dar hasta en el cielo de la boca, como ya se ha hecho. Entonces, con De La Fuente es exactamente igual y con la selección española, pero creo que al final los jugadores, los entrenadores saben más o menos cómo modular todo esto, en el sentido de que ya nos conocemos todos, de que aquí somos como somos y que de alguna manera, bueno, pues intentamos no ir mucho más allá con ello, pero sí que es verdad que al final Pedrerol es que tenía fijación con la selección, ¿vale? Ya no solo era Juanma Rodríguez, es que Pedrerol también tenía fijación con la selección. O sea, parece a veces que da la sensación de que están deseando que pierda precisamente para darle palos, y yo creo que esto es el punto insano de todo esto. Pero bueno, en cualquier caso yo ya digo que, o sea, soy completamente no sospechoso, ¿vale?, de ser el máximo apoyador de la selección española, pero hay que reconocer lo que hay que reconocer, que se ha hecho bien, que lógicamente a mí el fútbol de selecciones no me gusta, lo sigo diciendo, me aburre la Eurocopa, me aburre el Mundial, me aburre el proceso de clasificarse y todo este tipo de cosas, prefiero el fútbol de clubes, pero bueno, oye, que eso tampoco quita para que o me alegre porque a la selección le vaya muy bien y todo este tipo de cosas. Luego, en otro orden de cosas, tenemos que hablar de David Álava y de Davis, ¿vale? Ayer Davis con Canadá era eliminado de la Copa América, ¿vale? Y ahora mismo creo que no hay que decir, y no es ningún secreto, que esto es una muy buena noticia para el Real Madrid, porque obviamente ahora el jugador ya puede centrarse ni más ni menos que en cerrar su fichaje por el Real Madrid o incluso en ejercer una cierta presión con respecto ni más ni menos que
a el Bayern de Múnich, que en teoría había retirado ya la oferta de renovación que le había hecho al jugador. Entonces, en un principio, puesto que ayer Messi efectivamente con Argentina vencía por 2-0, ya digo que avanzaba a, no sé si ya es la final o donde estén, no sé si es la final o la semifinal, Julián Álvarez y Messi marcaban los goles. Bueno, pues en este sentido Canadá quedaba eliminada, que lógicamente para mí creo que han hecho... Aquí estamos, los olvidados. Todo... bastante buena Copa de América, y en ese sentido la verdad es que me alegro bastante, pero lo más importante para nosotros, lo más importante de todo, es que el señor Davis ahora ya puede centrarse 100% en cerrar su fichaje con el Real Madrid. Lógicamente el Real Madrid ahora se tiene que entender con el Bayern, o sea, con el jugador ya está todo entendido, pero evidentemente si el jugador está ahora mismo en una situación en la que en definitiva puede ponerse o tomar las riendas de su fichaje e intentar hablar con el Bayern de Múnich para que no se suban a la parra, que parece que por fin el agente lo ha conseguido, es decir, que el Bayern de Múnich entienda que perder al jugador gratis es incluso peor, bueno, pues entonces habremos avanzado algo, ¿vale? Yo creo que vamos a ir en esa dirección. Entonces, sin precipitarnos, muy probablemente entre esta semana y la que viene, probablemente esta semana sea más la semana de Lenny Yoro, pero la que viene sea más la de Davis. Seguramente en esta primera quincena de julio, o ya oyéndonos un poquito hacia el 20-25 de julio, Davis está en el Real Madrid. ¿Por qué? Porque el Real Madrid quiere ya contar desde el día 1 con el canadiense para poder hacer la gira por Estados Unidos, no porque está dispensado de ella, pero sí de alguna manera para llegar a la Supercopa de Europa, ¿vale? Para que en cuanto el Real Madrid aterrice otra vez en tierras europeas puedan contar con él. Y esto es en definitiva lo único en lo único que tenemos que pensar, ¿vale? Que ya solo tiene que hacerse el trato con el Bayern de Múnich, que por lo visto parece que ahora se han avenido efectivamente a colocar algún precio más razonable de lo que pedían, y bueno, pues el jugador ahora ya está libre para pensar en su futuro, mejor que mejor. O sea que yo creo que es en cualquier caso una muy buena noticia de la que vamos a estar muy pendientes. Y luego el tema de Alaba, ya lo sabéis todos, el jugador tiene una lesión mucho peor de lo que se esperaba y se dice que no volverá hasta 2025. Veréis, hace 3 meses nosotros comentamos o nos hicimos eco, mejor dicho, de una noticia que decía o iba en la dirección de que Alaba podía tener una lesión peor de lo que se esperaba. Se había publicado, me parecía que en Austria, que de hecho el jugador había ido a operarse a Austria o algo parecido, o que los médicos de la selección austriaca o no sé qué historia, y el asunto es que ya detectaron que el jugador tenía una lesión peor de lo que se esperaba, o sea que no era un ligamento cruzado normal y corriente, sino que tenía alguna complicación más por el tema del cartílago, el menisco, no sé qué. Pues bien, para muchos en muchas cuentas de Twitter anduvieron diciendo que no era así, que era algo previsto, que el Madrid lo sabía, que tal y cual. No, se conoce que no lo sabían porque se decía que hasta octubre o noviembre el jugador no iba a poder volver, pero octubre o noviembre era de alguna manera la fecha en la que el jugador podría volver. Tomás González Martín, os acordaréis, en uno de nuestros directos ya comentaba que efectivamente cuidado, porque aunque el jugador incluso volviera en noviembre, no iba a estar preparado para hasta el año que viene, y al final va a ser así. Hasta 2025 el jugador no va a estar bien, no va a estar recuperado y ahora no va a jugar. Entonces el Real Madrid ahora mismo tiene a Rüdiger y a Militao, ahora mismo a día de hoy 10 de julio. Entonces, que es bastante obvio que tenemos que darnos cuenta que la situación con la defensa se ha complicado extraordinariamente por la salida, no voy a decir inesperada de Nacho, pero la salida de Nacho confirmada, y por supuesto por la lesión de Alaba. Yo creo que no es ningún secreto, y que el Real Madrid tiene que reforzar esa línea es bastante obvio. Entonces en este sentido vamos a esperar, pero yo sinceramente creo que esto le debería ya hacer ver al Real Madrid que hay que anticipar todavía más los rejuvenecimientos en todas las líneas, ¿vale? Es verdad que la delantera, es verdad que el centro del campo más o menos va bien, pero la defensa obviamente necesita una remodelación total. Así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, pero desde luego este tema va a traer cola, ya os lo digo yo, porque dentro del Real Madrid y Ancelotti, como dijo ayer Mario Cortegana, ya había preguntado, oye, de lo mío que hay, en el sentido de que, hombre, vamos a tener que contar con defensas centrales porque es que no tenemos nadie. Rafa Marín se ha marchado, Nacho se ha marchado, Alaba lesionado, tenías 5 centrales o 4 más 1, que podía ser Rafa Marín si volvía de la cesión, y ahora ¿qué tienes? Porque Vallejo en teoría se va a marchar también. En fin, que la situación es tremendamente compleja. Lenny Yoro, ahora que está cerca, que se me ha olvidado preguntarte y nos hemos saltado a lo otro. No, el Madrid quiere que sean 35 millones en total, quizás 5 con bonus. Ellos quieren 40 más 45. Yo creo que al final va a ser 35 millones más 5 en bonus, porque además el Lille no puede exigir mucho más. El Bayern con el Davis es diferente. Pero 30 más 5, 35 más o menos.
Que puede ser 37, puede ser, pero vamos, no pasará de ahí. Sí, pero que por ahí pasará de andarán las cifras, ¿no? Es más, yo creo que el Madrid, si tiene que pagar un poquito más, tampoco creo que pase nada, ¿no? Sí, pero tampoco quiere pasarse porque tiene 19 años, 18 años y todavía no es nadie, ¿sí me entiendes? No es un jugador que ficha que es titular de un equipo ni de un sitio, no. Que es un jugador que ha jugado muy bien, que ha anulado a Mbappé, que ha rendido mucho en la Liga, pero en el Lille, no nos olvidemos, en el Lille, y que no ha ganado nada en ningún sentido, claro, tampoco se pagar 35, y le queda un año de contrato. Claro, pagar 30 o 35 millones ya es mucho, porque en una situación normal otro club, claro, en este mundo en el que el PSG y el City, que son clubes de Estado y pagan cualquier dinero porque se lo prestan los estados petrolíferos, no es lógico. Por eso, pero 30 o 35 millones está bien, no hay que pagar más de Pero ahí. ¿y hasta qué punto es intransigente Florentino con el tema del precio? Es decir, ¿es capaz de reventar el pacto con tal de no pasar un límite? ¿O por el contrario dice, bueno, si hay que dar 1 millón más o 2 millones más, se dan y ya está? 1 millón o 2 millones más, vale, pero no más. Pero, o sea, por jugadores como Lenny Lloro, por Davis también hasta 5 millones más, que a lo mejor el Davis son 40 más 5, pues puede ser lo máximo. Pero 45 millones por un jugador que ya está cotizado, que es Davis, por ejemplo, estamos hablando del Bayern y de Davis, pero que le queda también un año de contrato. Es que hay que ver esto, que le queda un año, que dentro de un año es gratis. Claro, entonces, claro, el Madrid no quiere romper el mercado y ha visto, sí, por ejemplo, el Madrid sí que dice, por Bellingham lo que haga falta. Al final Bellingham ha tenido que pagar 103 millones y sabes que paga 30 millones más y gana Champions, ya gana Champions, le va a costar 130. Y se pagan con mucho gusto. Ahí no les importa, ¿ves? Ya. Bonus puntos, hago 100 millones, pero porque es un jugador para ellos estratégico. Claro. Como ahora lo compra en MAP, como se ha convertido Vinicius. Son jugadores estratégicos que te hacen falta y que son necesarios. Ahora, por jugadores que no son estratégicos, no vas a tirar el dinero. ¿Viste? El Madrid cada 2 o 3 años se hace una gran inversión. MAP ha venido gratis y tiene la inteligencia de que MAP va a ganar mucho dinero, pero de lo que produzca con la publicidad y con los contratos publicitarios y de imagen. Y eso es, él se lleva el 70% de lo que produzca y el Madrid 30%. Es magnífico, el Madrid no pone un duro, sino que es de lo que cobra. Pero es una jugadora estratégica. Pero he visto por Bellingham sí se tira la casa por la ventana. Por Vinicius, que menos mal se fichó muy joven con 45 millones y ya está. Muy bien. Pero no se van a pagar Davis y Yolo, aunque Davis sea el mejor lateral izquierdo del mundo en ataque, en defensa lo tiene el Madrid ya, que se llama Ferland Mendy. No son fichajes estratégicos de que hay que tirar la casa por la ventana. No. El Madrid, jugadores con los que va a tirar por la casa por la ventana es un gran centrocampista como Bellingham, un jugador que venga a sustituir a Kroos o a Modric y un delantero y dos delanteros. Los 4 jugadores estratégicos del Madrid siempre son los 2 delanteros y 2 centrocampistas. Ajá. Un creador y otro. Claro, eso es. Por ahí tira el Madrid a casa por la ventana. Y si ves, históricamente ha sido así. Y ha tenido la suerte de que ha traído a Kroos por 25 millones. Claro. Y a Modric le valió 45 millones en el 2012, que era un dinero. Pero no para científico, efectivamente. Ya. Hombre, yo creo que el Madrid al final sabe perfectamente por dónde se tiene que mover precisamente para traer a los jugadores, no a un precio desorbitado, pero sí que de alguna manera asegurarse el futuro, ¿no? Pues además es que son todos, la mayoría bastante jóvenes, aunque tengan que pagar más. Claro, es que lo bueno que es el Madrid dice, voy a evitar pagar fichajes estratégicos de 150 millones, 100 millones, como he ido a por Vinicius y pago 45 millones. Voy a por Rodrigo 45 millones. Ya por Hendrik, como la política del Madrid es un éxito total, le han pedido 60. Va a pagar 60. No los ha pagado de golpe, pero termina pagando 60. Pero con mucho gusto. Tiene 17 años tiene ahora mismo. 17 años tiene. Y he pagado 60 porque va a ser un gran delantero y viene aquí un... Acaba prácticamente de empezar, por como aquel que dice, ¿no? Claro, fíjate, ya es internacional con Brasil, marcando goles con Brasil, claro que es un jugador que ha subido muchísimo y que es un gran goleador y encima puede jugar de media punta, puede arrancar de atrás, con la potencia que tiene, que es bestial, tiene una potencia descomunal y puede jugar en cualquier puesto, pero como dice el Madrid, yo lo quiero de ariete, porque además mete goles, lo quiere arriba, pero eso, has pagado 60 millones, ¿ves? Pero es que Hendrik, si todo va como va, dentro de 4 años te vale 120, claro, joder, ya te digo. Mínimo. Y por cierto, a todo esto, Tomás, el plan con Hendrik... ¿puede ser el de titular directamente? ¿Tú lo ves? No digo titularmente si no hay lesiones. Ahora mismo en un 4-4-2 no es titular. ¿Sabes qué? Sería Vinicius y Mbappé, Vinicius del centro delantero, falso, ¿sabes? Porque mete muchos goles y lo está demostrando y puede jugar por el medio, como le dice Ancelotti, y mete goles. Y Mbappé. En un 4-3-3 posiblemente sería el titular, efectivamente, podría ser. Claro, va a jugar muchísimo, va a ser muchas veces titular, no digo, pero viene a ser el primer relevo del ataque. Si está Rodrigo, será el primero o el segundo, porque el Madrid cuando le dan falta delanteros, decimos, no, es que el primer relevo es Rodrigo por escalafón. Sí, pero si le hace falta un rematador, yo saco antes a
a Hendrik es un ariete, por eso hay esa pelea que va a haber. Si sigue Rodrigo y Hendrik, van a ser dos delanteros para entrar en los segundos tiempos. O sea, que ¿tú crees que realmente Hendrik puede formar de titular más de lo que pensamos, o tiene más opciones de ser titular de los que pensamos, o por el contrario, de momento va a empezar en un segundo plano? No, o sea, aquí va a empezar más segundo plano, porque verás como es un fichaje, va a salir minutos, va a salir cada vez más, y si rinde y mete goles, cada vez va a jugar más, ya la verás. Y el María va a rotar, aunque Ancelotti le cuesta rotar, que es su hijo David el que rota. Los 5 cambios los va a tener que hacer más que nunca, y tiene que rotar más que nunca, porque la gente se lo digo siempre, este año son 70 partidos y el Mundial de Clubes acaba como la Eurocopa ahora, el 15 de julio. El Madrid empieza la temporada a entrenar hoy, 15 de julio, y acaba la temporada el 15 de julio. Un año. Ancelotti está trabajando un año, para que la gente lo entienda. Ancelotti se pone a trabajar el lunes 15 de julio, y la temporada acaba, si llega a la final del Mundial de Clubes, el 15 de julio ya pasado, del año que viene. Un año entero. Joder, 70 partidos. Es bestial. Es que dices, bestial, ¿cómo vas a rotar? Oye, por cierto, ¿está planeando el Madrid algún otro tipo de contratación, de fichaje que esté por ahí tapado? Tapado no, ahora mismo es más Tantuono, que tú lo sabes, que no corre prisa en el sentido de que no viene al Madrid directamente, se queda en el River Plate pedido, un año o dos, ya lo veremos. Ahora mismo tapado no, lo que sí pasa es que tú sabes que hay movimientos tapados. El Madrid sigue viendo a Alexander Arnold, que ya lo está viendo en la Eurocopa, por supuesto, está viendo a Pirth, está viendo, claro, ya que acaba de ser eliminado, está viendo a los jugadores, sigue siempre, todos los jugadores que pueden venir en el futuro los han visto con ojeadores del Madrid en los campos. Pues sabes que en el fútbol siempre quieren que se vea el jugador en el campo, el jugador en el campo, porque la tele solo sigue el balón. Claro. Pero la tele no sigue el jugador que hace cuando no tiene balón, que ese es el tema. Hay que ir a verlo allí. Hay que ir a verlo allí. O sea, el Madrid tiene sus jugadores, estará nuestro famoso amigo Martín viendo partidos de la Eurocopa allí en Alemania, seguro, está viendo todo lo que pueda, y algunos más. Los más, claro, efectivamente. Y ¿sabes? Estoy saludando a una gran amiga brasileña, amiga mía, que está aquí, que nos está escuchando. Estoy saludando, que me ha saludado. Muy bien. ¿Sí? Chao. Chao. Boa tarde. Es una gran madridista. Boa tarde. Estoy saludando. Ya. Está escuchando aquí. Muy bien. Y está delante aquí de que me voy. Oye, pues eso que te digo, el Madrid está viendo a Pirth, a Alexander Arnold, por supuesto, y sigue a Rad Hakimi, que ya lo tiene muy visto, pues sí, lo importante es ver a los jugadores, ¿sabes? ¿No? Porque es verles jugar con balón y sin balón. Yeah. Y si bajan, sobre todo viste en Madrid cuando atacaba el Bayern o el Borussia, cómo bajaban 7 jugadores a defender, corriendo, y Nacho sabe un gol del Bayern que se quedaba, ¿te acuerdas? Llega a ultimar y corta un balón cuando ya al borde del área, cuando ya no, y otro balón Modric lo corta, que es el último jugador, cuando corriendo, bajando abajo, a tope, desde el área contraria al área propia. Y la estampida de bajar es lo importante. Sí. En el minuto 80, jugabas, si marcaba el Bayern, estabas eliminado, ¿de acuerdo? Y eso es el bajar. ¿Ves? Modric había salido en el segundo tiempo, bajando a tope, corrió más que nadie, pero también me llegó Nacho, llegaron todos. Pero ese es el tema, que los jugadores no se queden patos. Entonces, ahí tienes que ver a Pirth y a otros de si bajan, ¿sabes? ¿No? De si te queda fuelle. Sí. Si sabes que las condiciones físicas, después la tienes en el Madrid, se las mejoras, pero toda la actitud esa de aquí hay que bajar todos porque arriesgamos mucho el ataque y hay que bajar todos. Claro, efectivamente, que de alguna manera el Madrid tiene que tratarlo todo, o sea, ataque, defensa y absolutamente todo, evidentemente. Claro, porque dices, si un jugador ves que físicamente no llega y que ves que a partir del 70 no te baja, cuidado, ya es un hándicap, ¿sabes? Ya es un hándicap. Oye, Tomás, y te iba a preguntar, ¿cuál es el último capítulo del tema del fichaje-no fichaje Nico Williams por el Barcelona? Porque el Barcelona insiste en que ya tienen el dinero, que pueden ir a por él, que quieren ir a por él, y en Bilbao están de uñas con el Barcelona. ¿A ti esto qué te parece normal? ¿Cómo lo están tratando? ¿En qué puede terminar? ¿Tienes información? ¿Cómo está el tema? Están de uñas con toda la razón del mundo, porque el Athletic Bilbao, que ha tenido siempre durante tantos 28 años de presidente, Ángel Villar no protestaba. Están acostumbrados a toda la gente del Athletic Bilbao, de la sociedad, a no protestar en la federación, porque estaban... La REA era de la sociedad y era el tesorero, el presidente era Villar, que era el Athletic Bilbao, entonces los vascos no protestaban. Ahora ya no están los vascos. ¿Y qué ha pasado? Que ahora el señor Laporte es el que hace lo que le da gana, de acuerdo con el señor Tebas. Sin poner un duro, ficha. Claro, ¿qué pasa? Ahora te vas a permitir también fichar a Nico Williams cuando tiene que poner 100 millones para bajar la masa salarial. ¿Esto qué es? Claro, pero es que no en que habéis protestado. Ese es el problema, señor Athletic Bilbao. Y la sociedad que ha visto el palo, ahora ves que el palo, lo que el Madrid ha sufrido durante tantas décadas,
y lo hemos viendo con arbitrajes, ahora lo sufrimos nosotros, que al Barcelona se le permite todo. El Barcelona está en quiebra técnica, tiene un duro y el tema dice, no, le voy a permitir fichar. Claro, a Nico Williams no le vas a permitir fichar a Haaland, desde luego, por 200 millones. Pero ¿por qué se lo permite si no tiene un duro? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí Porque está hay que la reforzar al clave. Barcelona. Además, ¿y por qué fanfarronean de que efectivamente pueden fichar? Porque si tú efectivamente tienes todo en contra para fichar, tú no vas fanfarroneando, a no ser que en la Liga te lo vayan a permitir. Que es diferente. Ese es el tema, que la Liga... Y ya has visto cómo es la táctica. ¿Te acuerdas cómo el año pasado? Llegará el 28 de agosto, 29:30 y le permiten inscribir, ¿te acuerdas? A Íñigo Martínez, a Marcos Alonso, acuérdate, Joao Félix falsificándola, le permiten inscribir a Joao Félix el último día en un sueldo de 400.000 euros, un jugador de primera división que gana 5,5 millones. Es una vergüenza que lo permite Tebas. Dice, no, lo que hace es que un mes después, en octubre, pues el sueldo verdadero, 5,5 millones, pero tú lo has escrito por 400.000. Según eso lo pueden hacer todos. Esto lo pueden hacer todos, claro, ¿no? Oye, yo les inscribo por 100.000 y después ya veremos. Es alucinante. Eso lo permite Tebas porque es el Barcelona y porque está enfrentado al Madrid con 51, que al final le van a costar, una de ellas le va a costar que se deje el cargo, y porque quiere hacer un Barcelona fuerte para que el Madrid tenga rival. Porque el Madrid y la Liga, con todos mis respetos, es una manera de hablar, y la plantilla que tiene, y se va a pasar en la Liga. O sea, con arbitrajes normales se pasea en la Liga, como el año pasado se paseó. Se lo quisieron complicar con arbitrajes, acuérdate. Y al final es campeón de Liga 4 jornadas antes. Si no le complican con arbitrajes, es campeón de Liga con 9 jornadas antes. Que, sabes que el único que, como tú bien sabes, que le ganó fue el Atlético de Madrid, y de aquella manera. Pero es que lo que le empataron Sevilla, Betis, todos les empataron con atracos arbitrales, que tú lo sabes. Pero vamos a recordarlo. Todos los partidos que el Madrid empató en la Liga eran perjuicios arbitrales. Vamos, de hecho, acuérdate que de Brujo en Bengoechea, después del nefasto arbitraje del Sevilla en el Madrid, que el Madrid le perjudicó 2 veces y le quitó 2 goles, estuvo un mes en la nevera, y es el árbitro de cámara de la federación, un mes en la nevera. Es que luego esas cosas son las que ocurren durante la temporada y que hay que comentar en estos vídeos, precisamente. Claro, y en Mestalla, cuando anula el gol de Bellingham, que era el 2-2, acuérdate, que era el 2-3, perdón. También nevera, porque lo hace nefastamente. Hay casualidad que todos los árbitros que van a la nevera le han perjudicado al Madrid. Es alucinante. ¿Por qué?